Hay un documento que estuvo escondido durante 13 años. No lo escribió Elena Moore. Lo escribió el propio departamento de policía, donde trabajaba su esposo. Y ese documento dice algo que nadie había contado hasta ahora: que el hombre que reportó su desaparición ya había perdido su placa una vez, mucho antes de conocerla a fondo, por una fiesta, una droga y una mentira a sus jefes. Esto no es un rumor de redes sociales, es un expediente oficial de asuntos internos, obtenido por reporteros a través de una solicitud legal de documentos públicos. Y antes de seguir, hay que decirlo con toda claridad: la policía de Lexington ha confirmado que Brandon Slice no es sospechoso ni persona de interés en la muerte de su esposa. Nada de lo que vamos a contar es una acusación. Es una historia que nadie había puesto en orden hasta este momento, y que ahora, finalmente, se puede entender completa. Para encontrar el inicio real de esta historia, hay que regresar al año 2013. 13 años antes de que Elena Moore apareciera muerta cerca de una escuela en Carolina del Sur. En ese momento, Brandon Slice no era esposo de nadie. Era un joven detective de narcóticos, alguien que perseguía a traficantes de droga como parte de su trabajo diario. Y según el expediente que ahora se ha hecho público, en mayo de ese año, apenas 3 meses después de empezar una relación con la mujer que con el tiempo se convertiría en su esposa, Slice cometió un error que terminaría costándole la carrera. Fue invitado a una fiesta de piscina en una casa privada durante el fin de semana del Día de los Caídos. Una fiesta común, de las que pasan todos los veranos en cualquier vecindario de Estados Unidos. Pero esa casa en particular tenía dueños con conexiones directas a personas que habían sido arrestadas en un caso de narcóticos. Un caso que el propio Slice había trabajado como detective. Es decir, el oficial encargado de perseguir a una red de drogas terminó, meses después, sentado junto a la piscina de gente conectada a esa misma red. Según el expediente, Slice les dijo a sus superiores que había aceptado ir a esa fiesta porque le aseguraron que cierta persona, alguien directamente relacionado con el caso que él investigaba, no iba a estar presente. Pero esa persona sí llegó. Brevemente, según el reporte, pero llegó. Y ahí no terminó el problema. El documento revela que, durante esa fiesta, alguien le ofreció a la novia de Slice, es decir, a la mujer que estaba con él en ese momento, una droga conocida como Molly. Esa misma sustancia era parte central del caso de narcóticos que Slice había trabajado como policía. Piensa en lo que eso significa por un segundo. No, perdón. Hay que decirlo de otra forma, porque en esta historia no hablamos directamente contigo. Solo te la contamos como sucedió. Lo que significa es esto: el detective encargado de combatir un problema de drogas terminó en una fiesta donde la misma droga que investigaba apareció frente a la persona que lo acompañaba. Y el nombre de esa novia está tachado, borrado, oculto en todo el expediente. Pero la cronología de Facebook de Elena Moore muestra que su relación con Slice comenzó alrededor de marzo de 2013. La misma época exacta en que ocurrió esta fiesta. Nadie ha confirmado oficialmente que la novia mencionada en el expediente fuera Elena. El nombre está censurado en cada página del documento. Pero las fechas coinciden de una forma que resulta imposible de ignorar. Lo que pasó después fue, según el expediente, todavía más grave para la carrera de Slice que la fiesta misma. Cuando sus supervisores empezaron a hacer preguntas, Slice dio versiones que no coincidían entre sí. Primero dijo una cosa, después otra. Varios de sus jefes declararon que él no les había informado a tiempo sobre lo que había pasado en esa fiesta, a pesar de que él insistía en que sí lo había hecho. Esa contradicción se convirtió en el centro de la investigación interna. Al final, el departamento llegó a 2 conclusiones formales sobre su conducta. La primera fue que actuó con mal juicio por asistir a una reunión social sabiendo quién más
podía estar presente. La segunda fue más seria todavía: insubordinación por dar información falsa a sus propios superiores. Estas no son palabras suaves dentro de un cuerpo policial. Son las palabras que terminan carreras. Y eso fue exactamente lo que pasó. Antes de que la investigación llegara a su conclusión final, Brandon Slice renunció a su puesto en el departamento del sheriff del condado de Lexington. Pero renunciar no lo salvó del todo. Los documentos de la Academia de Justicia Criminal de Carolina del Sur confirman que, después de su salida, Slice fue formalmente acusado de mala conducta y le quitaron su certificación como oficial de policía. Eso significa que, legalmente, ya no podía volver a trabajar como policía en ningún departamento del estado, no sin pasar por un proceso especial. Slice intentó pelear esa decisión, pidió una audiencia formal frente al Consejo Estatal que decide sobre la certificación de oficiales. Solo 6 de los 11 miembros de ese consejo participaron en la votación. Los 6 votaron en su contra. De los 5 que no participaron en esa votación, hoy solo uno sigue formando parte del Consejo, el actual fiscal general del Estado, quien además es candidato a gobernador. 13 años después de todo esto, en junio de este año, Brandon Slice ya no era policía. Ahora trabajaba como investigador privado para un despacho de abogados. Y fue él quien llamó para reportar que su esposa, Elena Moore, había desaparecido, apenas horas después de que ella saliera de un gimnasio Planet Fitness y caminara hacia un área boscosa, cerca de Old Cherokee Road. La policía revisó el caso desde el primer día, y de manera oficial, pública, repetida varias veces por los investigadores, Brandon Slice nunca ha sido nombrado sospechoso ni persona de interés. Eso no ha cambiado con la salida de este nuevo documento. Lo que sí ha cambiado es la forma en que el público puede entender quién es este hombre, más allá del título de esposo que reportó la desaparición. Porque hay algo que muchas personas habían dado por hecho sin saberlo: que Brandon Slice era simplemente un oficial de policía retirado convertido en investigador privado. Una historia limpia, ordenada, sin manchas. Este expediente demuestra que la historia real es mucho más complicada. Es la historia de un hombre que 13 años antes de convertirse en la persona que reportó la desaparición de su esposa, ya había sido encontrado culpable de mentirle a la gente que confiaba en él para hacer su trabajo. Eso no prueba absolutamente nada sobre lo que le pasó a Elena Moore. Hay que repetirlo otra vez, porque es importante. Ningún investigador ha dicho que este expediente tenga relación con su muerte. La causa de muerte sigue pendiente. La autopsia no encontró señales de trauma externo. La ciencia todavía no ha hablado. Pero ahora, cuando se piensa en los 9 años de mensajes en los que Elena hablaba de querer salir de su relación, cuando se piensa en las palabras de sus amigas diciendo que ella tenía miedo, este nuevo documento agrega una pieza que antes nadie tenía: la prueba de que el hombre con quien ella construyó su vida ya tenía desde el principio mismo de esa relación un historial de decir una cosa a las autoridades y hacer otra en privado. Las amigas de Elena llevan semanas hablando de patrones. Patrones de querer irse y quedarse. Patrones de miedo que aparecían y luego desaparecían. Ahora hay un patrón distinto sobre la mesa, uno documentado en papel oficial, con fecha y firma. El patrón de un hombre que, mucho antes de casarse con ella, ya sabía cómo sobrevivir a una investigación, dando versiones que no coincidían entre sí. Nadie sabe todavía cómo termina esta historia. La oficina del forense sigue esperando los resultados de toxicología. El Departamento de Investigación Criminal del Estado sigue trabajando el caso completo. Y mientras todo eso avanza en silencio, este expediente de 2013 quedó ahí,
guardado durante 13 años, esperando el momento en que alguien finalmente pidiera verlo. Ese momento llegó esta semana, y por primera vez el público puede ver una parte de Brandon Slice que nunca había salido a la luz. No el esposo devastado que las cámaras mostraron, no el investigador privado que ahora trabaja para un despacho de abogados, sino el joven detective que en 2013 ya estaba dispuesto a mentir para proteger su versión de los hechos. Esa es la pieza que faltaba. No resuelve el misterio de cómo murió Elena Moore, pero cambia para siempre la forma en que el público debe ver al hombre que está en el centro de esta historia desde el primer día.